Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Para hablar de esto y de todos estos temas tenemos como invitado nuevamente en el programa a un gran consultor y colaborador de este programa, Eric Fajardo, consultante, máster en comunicación y gobernanza. Eric, gracias por estar con nosotros nuevamente. Agustín y Carlos, le damos la bienvenida. Al contrario, Agustín y Carlos, gracias a ustedes por la invitación. Siempre presto a sus consultas. Eric, muchas gracias. Me imagino que has estado siguiendo día y noche todo este acontecer y esta efervescencia que ha tenido lugar mayormente en Los Ángeles. ¿Qué opinión tienes? A pie puntillas, diría yo, en respuesta a la pregunta inicial. Claro que sí. Mira, la primera impresión que tengo, tal vez la compartirás tú conmigo y también Carlos, que es de Venezuela, es que esta película yo ya la he visto. Lo que pasa es que nunca en AMC, no en cines americanos, pero esta película yo la he visto sucederse capítulo tras capítulo en una secuela interminable de golpes de Estado, de debilitamiento de las instituciones democráticas, de socavamiento desde niveles de gobierno inferiores de lo que han sido en otra época democracias en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, países probablemente largos y distantes de comparar de la salud y de la fortaleza de la democracia norteamericana, pero el modus operandi, por el amor de Dios, la manera como están trabajando el socavamiento, esto es foquismo de vieja escuela. Yo lo conozco muy bien, me precio de haber aprendido la dura experiencia que finalmente me trajo como asilado a este país 15 años atrás. Me precio de haber entendido muy bien la lógica de pensamiento de el marxismo, maoísmo, leninismo, guevarismo. Esto es foquismo de factura castrochavista y por supuesto ya tengo preguntas más allá yo de quiénes son los actores. La primera conclusión en mi análisis es que esto tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con inmigración, la bandera mexicana, el incidental protagonismo de algunos hispanos en estas protestas es parte del camuflaje de esto. Esto es un golpe de Estado en ciernes y el que quiera rebatírmelo, la libertad, por favor, de hacerlo, el debate en el momento y en el lugar que quieran. Esto es un golpe de Estado de izquierda en ciernes. Esta película yo ya la he visto, Agustín y Carlos. De verdad que cuando uno hace análisis de detalles, usted acaba de utilizar, mi querido Eric, una expresión que creo que más adecuada no puede ser, el modus operandi. Es decir, aquí para disfrazar todo esto van y se buscan 400, 500 banderas mexicanas, todas igualitas, del mismo tamaño, todas estaban muy conservaditas, se veían muy nuevas, como si alguien las hubiera comprado y las hubiera repartido. Luego tenemos los quefillés, la hoja, el martillo, etcétera. Pero uno se pregunta, habiendo tanto mexicano en Arizona, habiendo tanto mexicano en Texas, está ahí en El Paso, en San Antonio, en la misma Houston, en Dallas, ¿por qué entonces en Los Ángeles? Porque tenemos que desestabilizar y esto lo tiene que liderar quien queremos que sea el próximo candidato demócrata y que se enfrente a Donald Trump. ¿Por ahí van los tiros? Yo creo que hay una sumatoria de circunstancias. Esto es una alianza impía, esto es una alianza tenebrosa de fuerzas políticas en repliegue. El Partido Demócrata no puede vivir con la realidad. Hace 2 días salió la encuesta, no solamente en CNN, en NBC, salió en Ipsos. Escoge tú la que quieras. Todos te muestran lo mismo, el Partido Demócrata cayéndose sobre el borde del dígito 2 del 20% de apoyo en cualquier línea, y por el otro lado, en contrapunto, la política de inmigración del presidente Trump, 51%, 53%, 54% de apoyo, dependiendo del canal que consultes, de la encuesta que consultes. El Partido Demócrata es uno de los ejes de esta conspiración, y es una conspiración porque aquí hay una colusión de fuerzas políticas, económicas, internas, externas a los Estados Unidos, que han activado a un grupo de específicos, diría yo, a un ejército irregular, a una facción, a un foco guerrillero que está con mucha habilidad trabajando y provocando, o estaba pretendiendo provocar, la sensación de que aquí hay desgobierno, de que aquí hay ausencia de Estado.
todo aquello a lo que nos llevan, pues usualmente en Latinoamérica, este tipo de grupos instruidos con el savoir-faire del castrismo y del chavismo, ¿no? Lo que se planteaba hacer en Los Ángeles, bajo, por supuesto, la mirada permisiva, yo diría hasta cómplice de la alcaldesa Karen Ross y del gobernador Gavin Newsom, era que esto llegue a un nivel en el cual, por supuesto, ellos iban a decir que acá lo que había era una sociedad descompuesta, una sociedad levantada contra el gobierno de los Estados Unidos, y de ahí iban a encender Chicago y luego iban a encender Nueva York. El presidente Trump ya había vivido esta película también, ya se la sabía de memoria, se la hizo Tim Walz en 2020, ustedes se acuerdan, en Minneapolis. Allí incendiaron con el tema de George Floyd, de la violencia policial, de la discriminación racial. 4 años después, todos sabemos qué pasó en realidad, cuál fue la real razón de la muerte de George Floyd, pero ya para esto se había incendiado totalmente Minneapolis, había obligado al repliegue la policía, habían vencido los malos, las fuerzas del caos se habían impuesto, saqueado, habían destrozado e intervenido las oficinas policiales, y había sido una derrota casi tan escandalosa para la fuerza pública en Estados Unidos como seguramente el repliegue de Afganistán, otra de las grandes vergüenzas de la era Biden. Saben que en las últimas horas ha habido una protesta pequeña en términos de numéricos, ¿no? En términos de participantes en Nueva York. Y el alcalde, Eric Adams, pues ha tenido una reacción mucho más enérgica, contundente, rápida, en comparación a la que tuvo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Y en Nueva York, pues han arrestado 2 o 3 docenas de personas. Escuchen esto, qué cosa tan curiosa. Era contra inmigración, la protesta era contra inmigración y contra los agentes federales de aduana. Entre los arrestados no hay ningún solo indocumentado. Entre los arrestados hay muchos estudiantes universitarios y hay varios que viven en uno de los barrios más caros de los Estados Unidos, que es The Hamptons. El que vive en una casa en The Hamptons, la casa más barata vale como $5 millones. O sea que son niños de bien, gente rica, universitarios, muchos de ellos, los manifestantes y la mayoría anglosajones. No hay indocumentados, no hay migrantes, entre los protestantes. Y espera, Agustín, y tú decías que lo habías observado en la protesta en Los Ángeles rasgos similares de gente que no es ni indocumentada, que además hablan perfecto inglés. Anglosajones. Había una señora rubia, una señora que debe haber venido, su parentela debe haber venido hace 300 años de Irlanda o de Gran Bretaña o de allá de Europa. Llegó en el Mayflower, dice usted que llegó. Eric. Sí, definitivamente. Mira, yo concuerdo con ustedes. Eso tiene un nombre. Se llama izquierda caviar. Es la izquierda Mayflower. Ellos no llegaron cruzando la frontera. Ellos llegaron en Mayflower, llegaron en la Arabella 1630. Es decir, esta es una izquierda muy particular porque es una izquierda que jamás ha vivido los rigores de la revolución. Jamás ha tenido que, en piel propia, como tú y yo, Agustín, saber lo que es una dictadura comunista. Por eso sus cachorros juegan con la dinamita como si se tratara de una parodia, sin saber lo que están a punto de desatar en su país. Y claro, los que aprovechan de esto, por eso te decía, Carlos, hace rato, uno de los componentes es el Partido Demócrata, que ciertamente tiene internas en unas semanas más, y que por supuesto el gobernador Gavin Newsom, el delfín de Xi Jinping, el promotor de la visita de Xi Jinping a los Estados Unidos, recordarán ustedes, el que le tendió la alfombra roja, el que barrió por primera vez en 10 años San Francisco y limpió de junkies todo para recibir a su padrino. Él quiere ser pues el del ticket demócrata para correr contra Donald Trump. Ese es el delirio de un gobernador que llevó a la quiebra a un estado que encontró con superávit y que hoy día está prácticamente en ruinas económicas. Eso es lo que está haciendo el Partido Demócrata, electoralizar su interna para tratar de proyectar a un nadie, a un fracasado como estadista, a un incapaz, pero que por supuesto con su grandilocuencia piensa y el apoyo de Xi Jinping piensa que puede ser el siguiente nominado del Partido Demócrata. Por el otro lado, no solamente es él, por el otro lado está pues también la industria del tráfico humano. Por favor, Agustín y Carlos, no nos vamos a mentir acá, que se enoje quien quiera. Acá no hay mexicanos, aquí está
toda la mano de obra que quedó cesante cuando Donald Trump cerró la frontera y se les acabó el negocio a los cárteles. Y por supuesto tenían pues grandes operativos y caporregímenes, diría Mario Puzo, en toda el área de California, ayudándoles en esa prolífica industria que la administración Biden miró al otro lado para no ver. Ellos son otro componente de esta conspiración. Pero además hay más. Está la China, y ya lo han dicho y lo han denunciado, y bueno, claro, no lo van a desmentir diciendo de que no se ha aprobado, que no es la China, que no se puede porque hay uno o dos, digámoslo así, financiadores o filántropos demócratas pagando, como el caso de Neville Roy Shingan. Las protestas, se puede decir que es la China. Por supuesto que la China no va a pagar con cheques pues del Partido Comunista las protestas. Por supuesto que usa palos blancos, por supuesto que está a través de otros frentes, pero definitivamente tiene sus intereses puestos en esto la China, a través o no de Neville Roy Shingan. Acá hay además el rumor muy fuerte en Washington, ojalá lo podamos constatar, de que hay compañías gigantes, se dice Walmart, no lo sé yo, pero detrás de proveerles la logística a estos agitadores profesionales. Y finalmente, te quiero decir, con el mayor respeto por Carlos, que es venezolano, que lo que tenemos que encontrar aquí no solamente es a los que están provocando los disturbios en la calle. Esos son tenientes, esos son operadores de calle. Lo que tenemos que encontrar es esa cantidad de gente que importó la última década del Partido Demócrata, del chavismo y del castrismo. Así es. Esos a los que les dieron asilo y les dieron además salario en sus ONGs para venir a preparar a esta gente que hoy día en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, está intentando generar la revolución socialista, trasnochada pesadilla. Absolutamente. Yo creo que estas protestas están siendo financiadas. Están siendo financiadas por elementos. Hay una organización que se llama Liberación y Socialismo, Liberation and Socialism. Es una organización de corte comunista y está muy bien financiada. Habría que averiguar quién la financia, de dónde sacan el dinero para poder viajar y para poder imprimir todas estas pancartas y comprar las banderas y las máscaras que utilizan y todo lo demás. Pero la izquierda pone su dinero. La izquierda gasta más dinero en su propósito de propagar su ideología que la derecha. La derecha es mucho más tacaña en ese sentido. Es conservadora. Es conservadora hasta con su propio dinero. La izquierda no, la izquierda financia. La familia esta que tiene el apellido que es para atrás y para adelante, esa gente han gastado miles de millones de dólares en promover cuanta causa izquierdista y ultraizquierdista hay, no solamente acá en Estados Unidos, sino en toda América Latina y el mundo. Y hay muchos filántropos y muchos... A veces tú ves las declaraciones de ingresos de estas organizaciones no lucrativas, 600 millones de dólares, 300 millones de dólares, recibieron 1.500 millones de dólares. Y tú dices, pero ¿de dónde sacan tanto dinero? Si uno va a hacer una obra benéfica para ayudar a un asilo de monjitas y recaudar $2,000 casi que es una epopeya. Que estirar. Si los logras recaudar, tienes que hacer una estatua al grupo de recaudación. Sí, señor. Pero bueno, es parte de la época que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos más convulsos de la historia de la nación americana. Ahora, pero se me ocurre, Eric, llega un momento que en el común del pueblo americano descubre, ve, identifica lo que está pasando. En principio a nosotros nos preocupaba y llegamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Va a pasar que el americano que está allá en Wyoming, o el que está en Montana, o el que está en Dakota, va a decir, oye, estos migrantes hay que meterlos todos presos, porque mira cómo incendiaron California. Pero yo creo que ya a estas alturas del partido se están dando cuenta que esto no es una protesta de migrantes, porque las protestas de migrantes no son para romper patrullas, vehículos autónomos. Estoy de acuerdo, pero yo creo que ahí también habría que exigirle al gobierno, a las agencias federales, a la Casa Blanca, a las autoridades federales, una clara distinción de que los que están tirando los cócteles Molotov, incendiando los vehículos, los taxis de Waymo, quemando los edificios, saqueando y vandalizando, no son precisamente inmigrantes que están tratando de quedarse aquí para trabajar en una factoría. Yo creo que el gobierno tiene que hacer ese señalamiento
ante la opinión pública, porque efectivamente hay muchos americanos en el centro que leen muy poco, que ven muy poca noticia, y se forma un estado de opinión de que todos esos delincuentes y maleantes somos nosotros. Así es. Yo pienso que el gobierno está claro con que esto no se trata de inmigración. No, pero el gobierno está claro, pero el gobierno tiene que explicarle a la opinión pública eso, para que no nos metan a todos en el mismo saco. Sí, y además tiene que ir más allá el gobierno. Esto lo obliga porque, como tú bien has dicho, los que menos han tomado parte en esto son los inmigrantes ilegales. ¿Sí? Esto lo obliga a plantear un alivio migratorio real para terminar de dividir aguas. Porque esa gente, el propósito que tenía era descomponer precisamente a los migrantes e incorporarlos a esta batahola, a esta insurrección. De eso se trataba y es lo que Newsom quería que pase. Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles estaban dejando que todo suceda y por eso es que Donald Trump toma el comando, federaliza la Guardia Nacional y después empieza a dar órdenes ahí a Pete Hegseth para que los Marines se alisten y estén en apresto, porque si dejábamos que esto cunda 1, 2 semanas, te quiero decir, nefasto el rol de los medios de comunicación desde acá. Yo quiero preguntarle a don Rupert Murdoch y su familia en qué está Fox, porque el principal foco de incendiar y de distorsionar esta insurrección y de disfrazarla como pacífica protesta no ha sido CNN en Los Ángeles, ha sido Fox 11. Así que hay que preguntarnos en qué están algunas compañías de comunicación cuando acá lo que estaba pasando es claramente un intento de jalar a quienes nunca han estado y que no están y no son protagonistas, los migrantes ilegales, a ser los protagonistas de esto que en realidad está urdido por la izquierda radical, para mí, por los desahuciados y por los ahora desempleados miembros de los cárteles que traficaban a través de la frontera sur, y por el Partido Demócrata, que es pues el beneficiario indirecto del caos. Ahora, yo quiero antes de terminar abordar el tema de lo que acaba de decir hace un rato Donald Trump, que me parece muy atinado. Me parece, o se dio cuenta él o alguien lo ha puesto en antecedentes, de que él desea que los inmigrantes ilegales que trabajan en ciertos trabajos como la agricultura y la industria hotelera se puedan quedar aquí. Bueno, para poderse quedar aquí, habría que darles un acomodo legal. Habría que meterlos dentro de una figura legal para darles algún tipo de papelería transitoria, temporal, permanente, como se quiera, pero para que dejen de ser ilegales y puedan estar por la derecha contribuyendo con su seguro social y contribuyendo con lo demás. Pero me parece muy atinado por lo siguiente. Lo que voy a decir ahora es una realidad como un templo. Aquí hay trabajos de salario mínimo que cuando se lo ofrecen a las comunidades afroamericanas lo rechazan. Y no estoy criticando a la comunidad afroamericana, al desempleado que lo rechaza, porque simplemente no le da la gana de subirse en una escalera, en un techo, en la Florida, en Orlando o en Tampa, con temperaturas de 95 grados y estar 8 horas echando chapapote para hacer un techo de una casa. Eso a mucha gente no le cuadra. Pero ¿quiénes terminan haciéndolo? Los indocumentados. Los hispanos, sí. Aquí hay trabajos agrícolas donde la gente se levanta a las 4 de la mañana para llegar a un campo a recoger verduras, hortalizas, fresas, brócoli, lo que sea, y trabajar 8 o 10 horas en los surcos y en los cultivos, a veces con el agua a la rodilla y en el fango, y ese trabajo no le interesa ni al asiático ni al hispano que como nosotros llevamos 30 o 40 o 50 años aquí, ya tenemos la ciudadanía y tenemos un trabajo de aire acondicionado, ni al afroamericano tampoco, porque el afroamericano ya se ha ido superando y muchos de ellos tienen títulos universitarios y muchos de ellos tienen escuelas vocacionales y muchos de ellos quieren trabajar para el gobierno y trabajan y ganan y tienen entonces sus vacaciones y su seguro médico y todo lo demás. Pero alguien tiene que levantarse a las 4 de la mañana a recoger hortalizas. Alguien tiene que levantarse y paliar nieve para ir a criar pollos, a criar cerdos, a criar vacas, a ordeñar vacas, porque el que no hace eso, después no comemos nosotros. Y si una empresa, si tú me dices que una empresa en cualquier lugar, desde Georgia hasta Montana, tiene 50 plazas y no encuentra personal para llenarlas entre los anglosajones y las personas ciudadanas y las personas que viven ahí de toda la época, y no hay quien llene esas 50 plazas, y los únicos que se presentan a optar por ellas son personas indocumentadas,
A fin de cuentas, esas 50 plazas hay que llenarlas con seres humanos y con brazos que trabajen, porque de lo contrario ni hay pollo, ni hay verdura, ni hay cerdo, ni hay leche, ni hay nada. Y con gente que se quiere ganar la vida. Ni hay cierto trabajo de la construcción de obras públicas que no se logra la mano de obra. Entonces, aquí es donde el gobierno va a tener que hilar fino y buscar la forma de acomodar a un grupo de personas. Yo no sé si es por la categoría de braceros o de jornaleros semianuales, yo no sé cómo. Pero lo que no podemos es botar del país, expulsar a toda esa masa humana de trabajadores que no tienen antecedentes criminales, que están trabajando de sol a sol, porque son un pilar importante de nuestra fibra económica. Si lo sacamos de aquí, ¿quién va a llenar esos puestos de trabajo? Conmigo no cuenten. Bueno, lo interesante de la administración Trump, Agustín y Carlos, es que piensa un poco a través de sus think tanks, tiene una red muy compleja, yo diría una red enorme de grupos de reflexión, y creo, soy absolutamente cierto en decirte que la mayoría de ellos le está reportando la necesidad de trabajar, y yo creo que lo están haciendo. Ojalá. Es una presunción, por supuesto, en una reforma migratoria que le dé una amnistía a quienes están muchos años, así como tú dices, en este país haciendo buena letra, cumpliendo con los requisitos de una regularización, habiendo pagado taxes, con y sin social, habiendo no delinquido, teniendo un récord criminal Exactamente. limpio. Es decir, estas personas se han ganado el derecho, y no te vaya a dar la sorpresa, yo no quiero decir nada, pero la administración Trump en algún momento va a decir algo sobre esto. Ellos han comprendido en este conflicto que no es un aliado de los disturbadores de la paz, de los insurreccionistas, el pueblo hispano, los migrantes, no son sus aliados. Y yo creo que están en la urgencia ellos también. Marco Rubio debe ser el primer presionado en aquello de demostrar que ellos tienen un espacio a este otro lado, que no necesita sumarse al caos del Partido Demócrata para tratar de que regrese el desgobierno en el que hemos vivido hasta hace noviembre o enero de este año. Eric, como siempre, un privilegio contar contigo. Muchísimas gracias.